Bienvenidos a un nuevo episodio de ciberseguridad para humanos, el lugar donde se habla de ciberseguridad y tecnología desde el punto de vista práctico. Soy OG y hoy hablaremos de uno de los principios o pilares básicos tanto en ciberseguridad como en la seguridad de la información. Ya sabéis que el título de este capítulo es Principios tengo, principios vendo, pero para mí no tengo, ¿vale? Es un refrán castellano, pero bueno, le he cogido al uso. Pues los pilares con los que vamos a hablar hoy, aparte del Zero Trust que ya hablamos el otro día, están Ciana más PS, ya explicaré lo que es, Need to Know, Need to Access, Least Privilege, Aggregation Principle, Due Diligence and Due Care. Actualmente es necesario basar todas nuestras decisiones técnicas como procedimentales siempre bajo el análisis de estos pilares, ¿vale? Y como los voy a explicar, aunque los he dicho en inglés, también os lo diré en castellano, obviamente en español. Sobre el principio de Zero Trust, pues ya lo tratamos en el capítulo anterior y el de Ciana más PS, vamos a verlo muy por encima, ¿vale? Porque es muy fácil de encontrar en explicaciones y en cualquier blog y estos pilares, pues básicamente se estudian en cualquier tipo de curso básico, inicial, incluso de ciberseguridad. O sea que lo damos por casi por sabido, aunque sí que voy a hablar de ellos, pondré algún ejemplillo de alguno de estos pilares de Ciana más PS. Pero el meollo de la cuestión son los otros principios que veremos a continuación. Sin embargo, hay una cosa que quiero remarcar, así como Ciana más PS es muy conocido y es muy aplicado, el resto son menos conocidos y tachan, tachan, ignorados. Sí. Ay, Dios mío, qué error, ¿eh? Pues sí, a veces se ignoran algún principio de estos. Incluso la gente muy, muy técnica no los tiene tanto en cuenta como debería, ¿vale? Sobre todo administradores de sistemas que no tienen mucha relación con la seguridad o de redes y tal. No digo que todos, pero en este mundillo hay mucha gente que no tiene en cuenta, no tiene presente siempre estos principios que habría que tenerlos, ¿vale? Venga, pues comenzamos. Ciana más PS, vale, bueno, pues Ciana es un acrónimo, ¿no? Es confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y no repudio, ¿vale? Es inglés, obviamente en inglés, es confidentiality, integrity, availability, no repudiation and authenticity. Y estos son los principios en inglés, ¿vale? Y luego PS, se añade dos más, por eso se dice más PS, es Privacy and Safety, Security. Bueno, hablaremos un poco de eso, porque para mí ese sí que, la S final sí que está un poco ahí en una zona gris, no lo tengo muy claro. Bueno, pues los cinco pilares de Ciana más PS, que son dos pilares más, es el modelo ampliado e hiperreconocido de ciberseguridad. Confidencialidad, ¿qué es la C de Ciana? Pues solo acceden usuarios autorizados. Los que no están autorizados no pueden acceder. O no lo pueden leer, pueden acceder, pero no pueden leer, por ejemplo, con encriptación. Integridad, ¿qué significa la I de Ciana? Pues la información no se altera sin autorización, no se altera o en tránsito o guardada, no se puede alterar si no tienes un permiso específico para alterarla. Disponibilidad es la A de Ciana, availability, y viene a ser la información está accesible cuando se necesita. Autenticidad, que es la authenticity de Ciana, se verifica la identidad de los usuarios y sistemas. Y no repudio, que es la N, eh, nadie puede negar que ha realizado una acción. ¿Vale? Lo voy a explicar muy rápidamente porque no me quiero detener mucho en estos principios que ya digo que son muy básicos. Confidencialidad, bueno, pues protegemos la información para que solo accedan usuarios autorizados. Integridad, comprobamos que esa información no ha sido modificada una vez que la recibimos para saber que no hay nadie entre medias que haya podido modificarlo. Y pongo un ejemplo tonto. Nosotros hacemos una transferencia de 100 euros a una persona y
pues estaría muy mal que de nuestra cuenta nos quiten en vez de 100, 1000, porque alguien en tránsito ha modificado y ha puesto un cero más a esa información. Pues esa es la integridad, muy importante. Disponibilidad. Pues es muy importante que todos los servicios estén corriendo, estén funcionando, podemos acceder a ellos y podemos acceder a la información que deseamos. Esa es la disponibilidad. Pues hay muchas alta disponibilidad o failover, hay muchas técnicas, ¿vale? Para asegurar la disponibilidad de los sistemas. Autenticidad. Pues aquí hay que autenticarse todo el rato. Es decir, tienes que decir quién eres, la identidad, y tienes que además asegurar quién eres. ¿Con qué? Con un password, multifactor authentication, token, lo que quieras. Y luego está la N de Ciana, que es no repudio, ¿vale? No repudiation, que es nadie puede negar que ha realizado una acción. Muy fácil. Los que tenemos o tenéis DNI electrónico, cuando firmáis con el DNI, hay una firma digital ahí que hace que tú no puedas denegar que has hecho esa acción, ¿vale? No solo con firmas digitales, se puede hacer incluso con correos, con logs. Así saben que tú has realizado una acción y el día de mañana no puedes negar, no, es que yo no fui. No, bueno, pues tú tenías que ser el usuario, tenías que saber la contraseña, estabas a esa hora, estabas en ese momento, no puedes negar que lo has hecho tú. Esos son los 5 pilares y luego el modelo ampliado son más PS. PS es privacy y seguridad. A mí no me gusta decir safety, pero bueno, ahora diré por qué. Vale. Privacidad. Protege los datos personales y garantiza su uso correcto conforme a leyes y regulaciones. Esto está muy bien porque es el PII, perdón. eh, Personal Identify Information, ¿vale? Es decir, tienes que, cada vez que captures datos míos, por ejemplo, para darme de alta en una web, me pregunta la edad, me pregunta el sexo, me pregunta dónde vivo, la fecha de nacimiento. Esos son datos personales y deben de manejarse, guardarse y eliminarse conforme a una normativa de privacidad, ¿vale? De datos personales. Esto está muy en boga y sobre todo en Europa. En Europa con la ley GDPR, ni os cuento, yo creo que es de las más avanzadas y las más estrictas para proteger al individuo final, ¿vale? Y luego la S de seguridad no me gusta safety, no me gusta la palabra safety, porque safety en inglés se utiliza para seguridad. Ya sé que hay gente que lo utiliza distintamente, pero safety es seguridad física, es más de seguridad de prevención de riesgos laborales, es incendios, inundaciones, esas cosas, ¿no? De que me tuerzo un pie, eso es seguridad, safety, ¿vale? Me cae un ladrillo en la cabeza, hay que llevar casco. Esas cosas es safety, pero seguridad es security. A veces se mezcla un poco, ¿vale? Bueno, en este aspecto de seguridad se protegen los sistemas, ¿vale? Tanto de daños físicos lógicos como operativos de todo tipo. Es decir, con los otros principios también se protege, pero se protege, si os dais cuenta, un poquito más la información, ¿vale? Si os dais cuenta, todo esto protege la información, protege los servicios, protege incluso la disponibilidad, me asegura los servicios, no la información. Perdón, los servicios y con ellos la información, que es lo que quería decir, ¿no? Todos estos están un poco focalizados en la información y faltaba esa S para proteger un poco los sistemas en sí. El hardware, también el software que corre ahí, pero proteger un poco el underlying que se dice, ¿no? Que la capa que soporta todos esos sistemas, ¿vale? Esa es la S que faltaba. En resumen, el resumen es que Ciana protege la información, ya lo he dicho, y el PS amplía la protección pues, al entorno físico. En nuestro caso, el privacy a las personas, obviamente, pero es la información también, porque es la información de las personas. Pero ya el security o gente que lo llama safety, un poco más por los equipos, ¿vale? Si hablamos de ciberseguridad, hablaremos de los equipos más bien. Sin detenerme mucho, voy a poner un ejemplo real de un ataque exitoso sobre un par de conceptos, ¿vale? Como son la integridad y el no repudio. No quiero poner más ejemplos. La integridad, lo he comentado antes, me parece muy interesante. Es una característica de seguridad que verifica que los datos no han sido modificados sin la correspondiente autorización. Vale, bien. El caso Stuxnet. Vale, si sabéis un poco de ciberseguridad, todo el mundo ha estudiado este tipo de ataque, este tipo de malware, Stuxnet, y todo el mundo dirá, va, pues si es que ya me lo sé. Vale, pero realmente vamos a reflexionar. Quiero decir,
este malware, este Stuxnet, que es un ataque que se produjo en 2010, hace muchísimo tiempo, es contra el principio de la integridad. Y contra el principio de la integridad consigue una cosa que es brutal. Vamos a ver. El programa nuclear iraní utilizaba unas centrifugadoras de enriquecimiento de uranio, ¿vale? Entonces, hubo un par de países, supuestamente, nunca lo han reconocido, pero vamos, casi seguro, Estados Unidos e Irán, sobre todo, perdón, Irán e Israel, sobre todo Israel, que buscaban no robar la información porque no les importaba la información, ni apagar los sistemas, o sea, no le importaba ni la confidencialidad ni la disponibilidad. Pero sí le importaba modificar los datos y procesos, pero sin que nadie se enterara. ¿Cómo lo hizo? Pues muy fácil. Modificó, me dio un malware, obviamente, y modificó los controladores industriales, PLC se llaman, ¿vale? Y altera las instrucciones que controlan la velocidad de las centrifugadoras, ¿vale? Y entonces las hace girar a velocidades que en vez de enriquecer al usuario, al uranio, perdón, lo estropean. Pero al operario le muestra que las velocidades giran bien, ¿vale? Está manejando hacia una cosa muy interesante que es modifica la integridad, pero muestra al operario que todo va bien, ¿vale? Con lo cual era súper ingenioso. Falsifica los datos de monitoreo y esto retrasó más de 10 años, fijaros, lo que es el desarrollo del uranio enriquecido en Irán. Estuvo 10 años engañados, ¿vale? Y si no es por una casualidad de que alguien sin querer, porque era un sistema aislado, em, usó un USB que lo usó en la propia planta, obviamente metió la pata bien, pero gracias a eso lo descubrieron, si no, no lo habían descubierto. Usaron un USB que lo usaban en un sitio aislado, como es las plantas de enriquecimiento de uranio de Irán, y luego se lo llevó a casa y lo enchufó a internet. Era un gusano y obviamente se esparció por el mundo, digámoslo así, y fue analizado por muchos hackers. Yo digo hackers porque hacker no, para mí no es un atacante, sino es un especialista en ciberseguridad con conocimientos muy avanzados. Muchos hackers, muchos especialistas de ciberseguridad, muchos maestros en esto, vieron una especie de código, un gusano que hace esto, que no hace esto, y empezaron a analizarlo, ¿vale? Si no, no se hubiera descubierto, yo creo que nunca, ¿vale? Y aún así estuvo 10 años oculto. Vale, el siguiente ataque y ya paramos, ¿eh? Con el CIAN APS. Es el principio de no repudio, ¿vale? Hemos escogido el robo a un banco central de Bangladesh, que fue en el 2016. El objetivo era robar el banco del central de Bangladesh usando el sistema internacional de transferencias SWIFT, ¿vale? Es un sistema para hacer transferencias entre distintos países con un código que se llama SWIFT. El resultado fue que esta gente se llevó para la saca 81 millones de dólares, de verdad, no de mentira. Y el principio atacado fue el de no repudio, ¿vale? Muy interesante. Ya se ha dicho que el no repudio, os lo he dicho, que garantiza una acción que no puede ser negada por quien la realizó. Por ejemplo, una transferencia firmada digitalmente. No solo se firma digitalmente las personas, sino incluso los sistemas cuando realizan cualquier acción firman digitalmente sus acciones, ¿vale? Para que no puedan ser negadas y para que puedan ser validadas, ¿vale? Para que puedan ser aceptadas. En este caso, así fue. Los delincuentes lograron que las órdenes parecieran legítimas, aunque el banco no las autorizó realmente. ¿Cómo se violó? Pues comprometieron las credenciales y el sistema SWIFT. Los atacantes sencillamente infectaron los sistemas internos, obviamente tuvieron un acceso interno, o con un insider, o desde fuera, abrir una puerta trasera. Lo más fácil es un insider, obviamente, o por una negligencia de un usuario interno los sistemas internos del banco con malware. De esta manera obtuvieron credenciales las válidas para enviar mensajes SWIFT, para firmar, ¿vale? Y lo que hacían era modificar las transferencias y volverlas a firmar con estas firmas que eran legítimas, con lo cual tanto el banco ordenante como el banco receptor veían que la firma era legítima. Pero claro, había sido modificadas las cantidades y las cuentas a donde iba ese dinero. Al final se lo llevaron los atacantes. El mecanismo de no repudio pues perdió validez en ese caso, ¿vale? Y ya está, y ahora pasamos a lo que yo quería ir, al meollo de la cuestión, para mí lo más importante. ¿Vale? Empezamos por el primero. Need to know, necesidad de saber, ¿vale? Ya lo decimos en castellano. El principio de need to know, aunque se emplea en inglés,
indica que una persona o usuaria solo debe conocer la información estricta necesariamente para cumplir su función. Es decir, si tú eres un operador de, no lo sé, de grúa, pues no necesitas conocer la información que necesita un piloto de aeronave, ¿no? Tú solo necesitas conocer la información de tu trabajo. Bueno, pues eso es need to know a grosso modo, ¿vale? Un administrador, y este es el mejor ejemplo posible, un administrador de sistemas no necesita conocer información de todo lo que está en el sistema, por ejemplo, de recursos humanos, ¿vale? Esto es algo que a los administradores de sistemas y de redes de la vieja escuela no les gusta escuchar, ¿vale? Pero es que es la verdad, es que ellos no necesitan acceder a los datos en sí, sino a configurar los sistemas adecuadamente para que se pueda acceder a esos datos. Pero yo no soy quien para acceder a esos datos. Existen muchos medios basados en RBAC, ¿vale? Por roles, que limitan el acceso a esos datos y solo a aquellos amparados por el principio de Need to Know pueden acceder. Creo que queda clarísimo, vamos. Un administrador puede ser el amo y señor de los sistemas, pero no es el amo y señor de los datos. ¿Vale? De hecho, a veces ni de los servicios. Sí de los sistemas, pero a veces ni de los servicios. Eso es otro asunto que ya lo podremos discutir otro día. Un ejemplo, el caso de Edward Snowden de 2013. Yo supongo que a muchos os suena ese nombre, ¿no? Ha salido muchísimo en la prensa y en la televisión y ha pasado por un calvario de juicios. Edward Snowden, perdón, trabajaba para la NSA, National Security Agency en Estados Unidos. Tenía acceso a gran cantidad de información clasificada que no era necesario para sus funciones específicas. Esta fue la cagada. O sea, realmente Edward Snowden, vale, sí, fue un insider y tal, y accedió a información y la divulgó que no debería. Vale, perfecto. Hasta ahí acepto pulpo como animal acuático, animal de compañía, perdón. Pero lo que sí que es cierto es que alguien la cagó dándole acceso a información que no necesitaba saber. Alguien no cumplió el principio de need to know, ¿vale? Y eso pasa también con los administradores de sistemas de la vieja escuela. Si yo tengo la cuenta de God, que se llama de Dios, pues yo puedo acceder a todo. No, chico, tú tendrás la cuenta de Dios para los sistemas, pero la de los datos, no. Pues esto es lo mismo. La lección es que incluso empleados autorizados pueden convertirse en una amenaza si conocen más de lo necesario, ¿vale? Tú por lo menos así acotas el incidente, acotas el daño, ¿vale? Bien, ese es need to know, muy importante. Segundo, que no es tan conocido y no tan importante, quizás need to access, ¿vale? Pero está más, hoy en día más en boga, sobre todo para los sistemas cloud y que la gestión se realiza más por conditional access. El Need to Access complementa el Need to Know y se enfoca en el acceso a los sistemas y recursos, ¿vale? Ahí sí un administrador del sistema normalmente sí que necesita acceder, necesita el Need to Access. Ese sí que habría que darle más acceso a los sistemas, pero no a la información en sí, porque no necesita conocerla. Principios claves es el less privilege, el principio de mínimo privilegio, que también lo abordaremos, ¿vale? Less privilege. Entonces, hay que dar solo los accesos indispensables. Need to access, solo lo indispensable y, importante, el tiempo necesario. Vale, venga, vamos a hablar de una herramienta muy interesante que se llama JIT. JIT Access y JIT VM. Creo que ya he hablado de ello en Zero Trust. JIT Access es Just in Time Access y JIT VM es Just in Time Virtual Machine. Lo expliqué en el capítulo 0 atrás y lo único que dice es que te da los privilegios de acceso un tiempo específico, justo y con una aprobación y una justificación. Y lo mismo para las máquinas virtuales, ¿vale? Creo que queda claro. Bien, vamos a pasar al siguiente porque si empiezo a poner ejemplos nos perdemos. Creo que es mejor pasar a lo siguiente. Para mí, el otro principio clave que está relacionado es el del least privilege, el de privilegio mínimo. Es un privilegio de seguridad que garantiza que los usuarios y sistemas se les conceda acceso, pero no a todo. Por ejemplo, un administrador, no a todos los sistemas, sino solo a los que va a administrar y solo a los servicios que va a administrar. Si parte de los servicios son para el administrador de redes, pues se le asignarán a él, no a todos.
¿vale? Pues el principio en este caso limita, el least privilege, lo que el usuario puede acceder. Y puede ser no solo para los sistemas, también para los datos, pero ya es más need to know, ¿vale? Un ejemplo que se rompió con el less privilege es una brecha de Capital One en 2019, ¿vale? Acceder a los datos del cliente de Capital One. Capital One fue uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, más de 100 millones de clientes fueron afectados por este ataque. El principio atacado fue el de least privilege, el mínimo privilegio. Y el problema no fue solo una vulnerabilidad, sino que un rol en la nube tenía muchos más permisos de los necesarios. Entonces, atacó una vulnerabilidad, el SSRF, que no la voy a explicar aquí porque si no nos alargamos mucho, y lo que hizo es que el atacante logra que el servidor haga solicitudes HTTP o HTTPS en su nombre, ¿vale? Hace destinos que normalmente no serían accesibles desde el exterior. Es un ataque exterior que ejecuta acciones como si estuviera en el interior. Y eso obviamente fue porque un WAF, Web Firewall, firewall de web, Web Application Firewall, estaba mal configurado. ¿Vale? Esto permitió que se pudieran acceder a metadatos, etcétera, etcétera. Pero el problema está que se explotó ese privilegio sobre una persona que disponía de demasiados privilegios. Se explotó una cuenta con demasiados privilegios y se pudieron hacer todas esas cosas. El rol que se explotó no necesitaba acceso a toda esa información, con lo cual se aprovechó el atacante de todo ese poder que le dio e incluso seguro que se quedó un poco pasmado al darse cuenta de, vaya, este tío tiene los poderes de hacer lo que quiere. Aquí no han aplicado el principio del less privilege. Bueno, pues vamos a pasar con el siguiente, el aggregation principle. Muy interesante y poquita gente, ya poquita gente lo conoce, ¿vale? El aggregation principle es un principio que establece que los datos no sensibles por separado pueden convertirse en una información crítica cuando se combinan. E incluso yo voy más allá. El aggregation principle o principio de agregación lo que te dice es que vamos a poner que algo sea confidencial, ¿vale? Que un dato que es confidencial más otro dato que es confidencial no son dos datos confidenciales. A veces puede ser secreto si se combinan, ¿vale? Si tú le das pequeños datos con baja clasificación o incluso que no son sensibles, le das muchísimos datos a cualquier atacante malicioso o cualquier sistema o malware, al final es como que le estuvieras dando datos de una clasificación más alta. Es decir, vamos a poner un ejemplo con la Fórmula 1, por ejemplo. Em, Decir a qué temperatura trabaja un motor en sus óptimas revoluciones, bueno, en sus óptima velocidad y revoluciones del motor, pues igual no es importante la Fórmula 1, entre equipos no pasa nada, ¿no? Y decir, no, es que el motor mío va bien a, no sé, no entiendo yo mucho de mecánica, 180 grados centígrados. Vale, perfecto. Eh, por sí solo ese dato obviamente no es sensible, no es clasificado. Pero si además le damos las revoluciones, el tipo de motor, le damos la velocidad, le damos la relación de caja de cambios, le damos las presiones, le damos un montón de datos, al final todos esos datos que individualmente no eran sensibles, sí que se convierte en algo de más sensibilidad, algo más clasificado. Por eso se llama principio de agregación, aggregation principle. Y yo uso mucho esto para llamar la atención a no solo usuarios, también administradores, ¿vale? Un ejemplo de incidente no voy a contar ninguno de estos aggregation principle porque hay millones. Si lo pensáis bien, muchísimos. Hay muchos atacantes maliciosos que usan redes sociales como cualquiera, Twitter, Facebook, LinkedIn, y cogiendo de aquí y de allá un dato de cada sitio de la misma persona, al final lo que hacen es un conocimiento que sí que debería de ser sensible y lo usan con fines maliciosos. Lo sabéis perfectamente. Uno cuelga una foto, estoy de vacaciones, me voy 15 días del trabajo, luego otra foto en otro perfil
dónde vive, tal. Y bueno, pues el ladrón va y roba en su casa porque sabe que no hay nadie. Pues está rompiendo el principio este de aggregation principle. Y ha sido muy usado en ingeniería social y robo de identidad incluso, ¿vale? En robar los datos de un usuario y hacerse pasar por él para pedir un préstamo, por ejemplo. Vale. Ahora vamos a pasar a hablar de dos prácticas requeridas que no se pueden considerar principios de seguridad per se, pero que eh, hay que saberlas, ¿vale? Sobre todo la segunda. La primera es un poco etérea, en mi opinión, pero la voy a explicar con mis palabras. No voy a leer una definición porque es peor, ¿vale? Una es due diligence, que es debida diligencia. Suena muy raro en castellano, due diligence. Y due care, que es debido cuidado, ¿vale? Esa sí que es más fácil de explicar y más fácil de ver. La due diligence no es tan fácil, ¿vale? Pero la voy a explicar aplicada a ciberseguridad y con mis palabras. Vale, due diligence, ¿qué es? Se refiere a las acciones preventivas que una organización toma antes de que ocurra un incidente. Pero a mí no me gusta esa explicación, ¿vale? Para mí, ¿qué es? Es todo lo que lleva a que una organización tiene todas las medidas o todas las acciones, perdón, no las medidas, las acciones que toma para planificar. Y cuando hablamos de seguridad, evaluar el riesgo y planificar las medidas de seguridad, pero a gran nivel. Secure posture, que se dice en inglés, ¿no? La postura de seguridad. Es decir, planificación. Due diligence es siempre tener un ojo en la planificación y en hacer las cosas bien hechas. ¿Con respecto a qué? Con respecto no solo a los best practice y a las mejores recomendaciones de seguridad, sino sobre todo con respecto al business, al negocio al que me dedico. Me dedico a vender algo en la web o me dedico a vender a nivel industrial. ¿Vale? Con respecto a mi negocio, tengo que aplicar el due diligence, planear lo mejor posible mi seguridad desde el punto de vista de riesgos y de acciones y de mi postura de seguridad y todo eso, ¿vale? Es el planeamiento en sí. Y luego está el do care, ¿vale? Y el do care, sí, debido cuidado, ese sí que es más fácil de explicar, ¿vale? Es la aplicación diaria de lo que definió el due diligence. Es decir, bien, el due diligence es resumiéndolo muchísimo, es planificación. Planificación de los riesgos, planificación de mi nivel de seguridad, de mi estatus de seguridad. Planificación. Vale, pues el do care es ponlo en práctica, hazlo, ¿vale? Implementalo, implementa las herramientas, implementa los controles de mitigación, implementa, no sé, los rule set, los bloqueos, los accesos condicionales, implementa todo eso que te gustaría según tú has planeado por el due diligence. Vale, el due diligence no es obligatorio, pero el due care sí es mandatorio y es obligatorio. Es decir, a ti te pueden abrir un proceso penal o por lo menos poner una denuncia si tú no practicas el due care. Si no practicas el due diligence, bueno, peor para ti. Pero el due care sí que estás obligado. Y es decir, tienes que poner todo de tu parte para que tu seguridad sea máxima. Eso es el due care. Pero implementado en la fase de hacer. Uno es planificar y otro es hacer. Due care es hacer. Vale. Como cierre, estos incidentes que he comentado demuestran que la seguridad no es solo teórica, sino depende de la tecnología, ¿vale? Y requieren de controles. Aplicar Zero Trust, que ya lo expliqué en otro capítulo. Need to know, need to access, least privilege, due diligence, due care y Ciana más PS no debería ser opcional. Es esencial para proteger la información, personas y organizaciones. Y hasta aquí hemos hablado de del tópico, o sea, del asunto principal de este podcast. Pero viene el ciberconsejo aplicado a esto, que es lo más importante para mí, yo creo, en este caso. El ciberconsejo que os doy es siempre mantener el comodín en la manga del need to know, less privilege and aggregation principle. En cualquier discusión con detractores, con no detractores, con gente técnica, con gente de ciberseguridad, con todo tipo de personas, ese comodín en la manga os va a permitir ir hasta el infinito y más allá. ¿Vale? Hay mucha gente que es muy técnica, pero que
cuando se le pone la lengua farragosa ya de decir, no, porque ahora yo hago un script que bla, 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 y ¿has tenido en cuenta el aggregation principle? Sí, está muy bien lo que haces, pero el need to know no lo has considerado. O el less privilege, ¿vale? Con eso, muchas discusiones les bajas a todo el mundo los humos para que esos principios sean tenidos en cuenta, porque si no son tenidos en cuenta, ya puedes poner tu castillo rodeado de grandes almenas, que una vez que haya alguien dentro, o un propio trabajador, si por dentro no has aplicado estos principios, si no has estanquerizado la información, si no has dado los privilegios justitos a cada persona y si no has tenido en cuenta el aggregation principle, te van a destrozar desde dentro. Me da igual, o desde fuera con acceso desde dentro, o alguien que le hagan un phishing y le puedan tomar el control de su cuenta. ¿Vale? Así que acordaros de la triple carta bajo vuestra manga. Need to know, less privilege and aggregation principle. Es potentísima en discusiones con detractores porque, pues, ¿por qué? Porque no es ideológica ni es alarmista, es real, es ingeniería básica de conocimientos de riesgos. Este ciberconsejo lo baso en la famosa frase, supongo que la conocéis, de la pregunta no es si tus sistemas van a estar comprometidos, sino de cuándo te va a pasar. Esa frase la popularizó Bruce Snyder desde mediados del año 2000, va dando ideas y todo este tipo de ideas de ciberseguridad. Y él se le atribuyen dos frases. Una es que la pregunta no es cuándo te van tu sistema va a ser atacado, sino no cuándo el sistema va a estar comprometido, sino cuándo va a pasar. O sea, que va a pasar por narices. Y otra que se le atribuye también es la seguridad. Es muy interesante. La seguridad es sobre la gestión de riesgos, no la protección perfecta. La protección perfecta, ya os digo yo, lo siento, no existe, no existe. Hay un riesgo mínimo y ese riesgo hay que aceptarlo, ¿vale? Hay que aceptarlo. Pero si tenéis en cuenta la triple carta bajo la manga, need to know, less privilege y aggregation principle, podréis hacer una arquitectura de seguridad mucho mejor. Snyder no vendía miedo, vendía realismo técnico. Un error muy común de los administradores o managers poco sensibles a la seguridad es pensar, si confío en el sistema o en la gente, no necesito limitar tanto. Joder, alguno me ha dicho, es que son administradores, ¿cómo no les voy a dar acceso a todo? Bueno, pues ahí ya les dices, oye, es que hay un principio que se llama need to know, porque tus administradores pueden ver los datos médicos de otro trabajador. Es que te puedes meter en un problema ya a nivel legal. Less privilege, lo mismo. Porque el administrador del Windows Active Directory tiene permisos para modificar un CN, Splunk o Sentinel o lo que sea? ¿Qué tiene que ver? No, es que no es el de ciberseguridad, pero si falla y tal. No, 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 no. Si falla, le das un just-in-time access, ¿vale? Pero no un permiso permanente, ¿vale? Y aggregation principle, ¿vale? Es mucho más realista que lo que la gente quiere aceptar. Los sistemas fallan, las personas se equivocan y los atacantes se van a aprovechar de ello. Frases comodines para cualquier discusión difíciles. No estamos protegiendo los datos, estamos limitando el impacto de un compromiso inevitable. ¿Vale? Si te dicen, no, es que eso cuesta mucho, ya, si es que ya lo sé que es imposible protegerlo al 100%, porque te lo van a decir, ¿eh? En vuestras conversaciones van a decir, no es imposible protegerlo al 100%. De acuerdo, es imposible, pero estoy limitando el impacto. Y la seguridad no falla cuando alguien entra, falla cuando puede hacer de todo una vez dentro. Esa es otra frase clave. Otra más con nuestro aggregation principle. Un dato aislado no es peligroso, muchos sí. Es decir, en mi opinión, llevaros siempre en la mochila esa triple carta, porque cuando pase, porque siempre pasa, que pase lo menos posible. ¿Vale? Y con esto ya hemos llegado al final de nuestro episodio sobre los principios básicos de nuestra ciberseguridad. Principios vendo, pero para mí no tengo, he llamado así el capítulo.
Y solo espero que hayáis aprendido nuevos conceptos útiles para vosotros y que nos hayamos divertido en este capítulo. No olviden nunca supervitaminarse, mineralizarse y mantener vuestro sistema seguro. ¡A cuidarse!